hablar de lo que son los músculos que encontramos en la región del brazo y luego nos adentramos con ese brazo, toda esta región a este nivel y después vamos a ver todo lo que es el antebrazo y por último los músculos de la mano. Los músculos del brazo digamos que son bastante sencillos. ¿Por qué? Porque son nada más estos 4 músculos. Está el bíceps, el braquial, el coracobraquial y el tríceps. Denme un segundito, yo cierro esta puerta. Entonces, nada más son 4 músculos para aprendernos. Párense en posición anatómica. Extiendan el brazo, el miembro superior en posición anatómica. Entonces, miren todo lo que es la cara anterior del brazo y toquen atrás todo lo que es la cara posterior del brazo. ¿Por qué les digo esto? Porque en la cara anterior del brazo vamos a tener 3 músculos. 3 de estos 4 músculos, el bíceps, el braquial y el coracobraquial. Van a estar ahí en la cara anterior. En cambio, en la cara posterior únicamente vamos a tener un solo músculo. Ese músculo es el tríceps, está en la cara posterior. ¿Listo? Entonces vamos con el primero, bíceps braquial. Ojo con esta segunda palabra, braquial. ¿Por qué? Porque muchos me dicen el músculo bíceps, pero hay que ponerle nombre y apellido completo, bíceps braquial. ¿Por qué hay que decirle braquial? Porque braquial significa miembro, brazo, miembro superior, brazo. Entonces, en el miembro inferior también vamos a ver otro bíceps. Entonces, en el cuerpo realmente tenemos 2 bíceps. El del miembro superior, que es el bíceps braquial, y el del miembro inferior, que es el bíceps femoral. Entonces, para saber cuál de los 2 músculos estoy hablando, hay que ponerle el apellido. ¿Listo? Entonces, en este sentido, a orden de palabras, estamos hablando del bíceps braquial. Es este músculo que vemos acá. El bíceps braquial, miren que a nivel superior tiene 2 inserciones. Este primer tendón, que miren por dónde está pasando, y este segundo tendón. Entonces, el bíceps braquial tiene 2 cabezas musculares a nivel superior. Por eso es que se llama bíceps, bi de 2. Tiene 2 cabezas musculares. Una de esas cabezas la vamos a llamar la cabeza longa o cabeza larga del bíceps. ¿Cuál es la cabeza larga del bíceps? Esa que les acabo de señalar ahí. Se origina en una rugosidad que queda sobre la cavidad glenoidea, cabalga, miren que pasa por encima de la cabeza del húmero y luego se desliza por la corredera bicipital. Esa es la cabeza longa o cabeza larga del bíceps. Vamos ahora con la cabeza corta. La cabeza corta del bíceps viene siendo esta. Es una cabeza que se origina en el vértice de la apófisis coracoides. Y del vértice de la apófisis coracoides desciende hasta encontrarse con la cabeza longa. Entonces, ojo para que me diferencien cabeza longa y cabeza brevis o corta. Esas 2 cabezas se unen en una masa muscular común y de ahí se dirigen hacia abajo hasta llegar a la tuberosidad radial y se inserta distalmente en la tuberosidad radial. Entonces, ojo que esas son las 2 inserciones del bíceps braquial, a nivel superior y a nivel inferior. Si necesitan que lo repita, si estoy yendo muy rápido, si están tomando nota, me van diciendo y yo voy repitiendo, voy más lento. Profe, la rugosidad donde se origina la cabeza larga es una rugosidad supraglenoidea. O sea, es una rugosidad que está sobre la cavidad glenoidea. Rugosidad supraglenoidea. y donde ya pues se insertan los dos, el final de los dos. La tuberosidad radial. Entonces, las 2 cabezas bajan, descienden, cruzan el codo, el pliegue del codo y llegan acá. Miren el radio, acuérdense que el radio tiene la tuberosidad radial, ahí se inserta. Listo, muy bien. Miren acá el bíceps braquial. Sería el que vemos en número 1. Y miren que ahí me están mostrando la long head, la cabeza larga, y la short head, la cabeza corta. Miren de dónde está saliendo la cabeza larga y miren de dónde está saliendo la cabeza corta, de la apófisis coracoides. Esa cabeza larga es la que les señalé ahorita que pasa por ese corredera bicipital.
Es ese tendón que encontramos ahí pasando por la carrera bicipital. Entonces, este es el bíceps realmente que me lo cortaron. Y ese tendón, como tiene que deslizarse entre ese espacio tan estrecho, ese tendón, miren esto, debe estar recubierto, miren acá el tendón, debe estar recubierto de una vaina sinovial, de membrana sinovial. Acuérdense que la cápsula tiene afuera una cápsula fibrosa, pero adentro tiene esto, una membrana sinovial. Esa membrana produce el líquido sinovial y ese líquido sinovial ya sabemos que me mantiene lubricada la articulación. Entonces es muy importante porque miren que esa membrana sinovial se extiende y abraza toda el tendón del bíceps braquial para mantener lubricado ese tendón, para que ese tendón se pueda deslizar fácilmente por esa corredera bicipital. Listo. Miren otra vez acá, en esta imagen vemos, esta sería la cabeza larga, esta sería la cabeza corta, las inserciones proximales. Y miren que acá estamos viendo la inserción distal en la tuberosidad radial. Muy bien. Relaciones anatómicas importantes de este músculo. Cuando el bíceps llega al pliegue del codo, que aquí lo estamos viendo como en amarillo, ese triángulo que nos forman en amarillo, cuando el bíceps llega a este nivel, él llega en todo el centro. Ahí como lo estoy pintando. Entonces miren acá el bíceps nuevamente, miren cómo llega todo el centro del pliegue del codo. Ese pliegue del codo lo vamos a conocer como pliegue antecubital. Pliegue del codo, pliegue antecubital. ¿Qué pasa? Que por la parte medial hay otro músculo, este que estoy pintando en este momento que ya vamos a ver. Se conoce como el pronador redondo. Pronador redondo. Entre el bíceps y entre el pronador redondo se forma un canal. Ese canal lo vamos a conocer como el canal bicipital medial. ¿Cuál es la importancia de ese canal? Que miren que por el canal bicipital medial pasa una arteria, un nervio y encimita, cubramos ahora sí encimita, pasa una vena. Entonces miren que por el canal bicipital medial pasa una vena, arteria y nervio. Ojo pues, esa vena se llama la vena basílica. Vena basílica. La arteria se conoce como la arteria braquial. Pálpense la arteria braquial. Si ustedes con el pliegue antecubital y se tocan suavecitos sobre el pliegue antecubital medial, acuérdense que es el canal bicipital medial, ahí van a tocarse ese pulso de esa arteria braquial. Y vamos a tener ahí los nervios. Ese nervio va a ser el nervio mediano. Braquial y vena basílica. Entonces, ojo, el bíceps y ¿qué otro músculo? Perdón. El canal bicipital medial se forma entre el bíceps y el pronador redondo. Listo, profe, gracias. Y es un canal por donde pasan estas tres estructuras: nervio mediano, arteria braquial y vena basílica. ¿Qué es importante saber de esto? Que todos hemos ido de pronto al hospital, lo hemos visto a alguien que le toca ir al hospital y que las enfermeras van y canalizan y chuzan una de estas venas. Generalmente las venas para sacarnos sangre son estas venas del pliegue del codo. Mírense el pliegue del codo, muy probablemente ustedes mismos estén viendo esas venas. Entonces ya saben que la que está más medial es la vena basílica. Puede pasar que una enfermera o un auxiliar de enfermería durante la punción de la vena basílica se le vaya un poquito más allá la aguja y comprometa un nervio. Pin, con la aguja chuza el nervio. ¿Qué pasa si chuza el nervio? El paciente inmediatamente va a sentir parestesia, va a sentir como hormigueo en la mano o dolor.
Entonces siempre hay que saber cuál fue la vena que cogió la enfermera para saber cuál es el nervio que probablemente lesionó. En este caso sería el nervio mediano. Muy bien. Otra relación anatómica importante del bíceps. Entonces miren acá nuevamente el bíceps. Ahí lo estoy pintando en rojo. En negro estoy pintando el pronador redondo, que ya vamos a hablar de él. Y al otro lado, ahí está el canal bicipital medial. Y al otro lado hay un músculo que se conoce como el músculo brachioradial o supinador largo. Cualquiera de las dos es válido. Lateral se forma otro canal que se llama el canal bicipital lateral. El canal bicipital lateral, entonces vuelvo y repito, se forma entre el músculo brachioradial y el bíceps. Se caracteriza porque por ahí pasa una arteria y más superficialmente otra vena. Perdón, una arteria no, un nervio. Y más superficialmente una vena. Se conoce como el nervio radial y esta vena la vamos a conocer como la vena cefálica. Nervio radial y vena cefálica. Esas son las dos relaciones anatómicas importantes del bíceps. Vuelvo y repito, el bíceps entonces tiene dos relaciones anatómicas, forma el canal bicipital medial y el canal bicipital lateral. Y ya sabemos que pasa por el medial y sabemos que pasa por el lateral. Si necesitan que les repita algo, me avisan. Funciones del bíceps. Todos creo que en el gimnasio hemos escuchado, sabemos cuando uno le dicen haga bíceps. ¿Qué es hacer bíceps? Es esto. Flexionar la articulación del codo, flexionar el antebrazo. Este es el movimiento que hacemos cuando trabajamos el músculo bíceps. Pero ojo, la principal o de sus principales funciones es esta. Es el principal músculo supinador. Esta es la supinación. Acuérdense que la supinación es cuando la radio y la ulna están paralelos. Cuando el radio y la ulna están cruzados, a eso lo llamamos pronación. La supinación, el principal músculo supinador es el bíceps. Nuevamente la imagen que siempre les muestro, miren que acá está el bíceps braquial, el origen, las inserciones, las funciones. Inervación se las voy a dar al final porque es muy sencilla. Bueno, siguientes músculos. Tenemos el músculo coracobraquial y el braquial. Acuérdense que estos son los que encontramos por la cara anterior. Coraco, ¿a qué le suena? Apófisis coracoides. Entonces miren aquí la apófisis coracoides. Y miren que desde ahí está saliendo un músculo hasta la diáfisis del húmero. Este es el músculo coracobraquial, de la apófisis coracoides braquial al brazo, a la diáfisis del húmero. El coracobraquial también se puede diferenciar porque hay un nervio que lo perfora. Mírenlo acá. Es un músculo que tiene como función flexionar anterior el brazo. Entonces esto, hacer este movimiento de flexión anterior lo está haciendo el coracobraquial. Y también aproxima el brazo, un aproximador. Bueno. Profe, entonces ahí cuando usted nos vaya a preguntar, pues como en el video de los músculos, del todo. Entonces si usted nos pregunta qué nervios hacen ese movimiento, entonces decimos el axilar y el otro que nos vaya a decir qué inerva el coracobraquial. Ajá, muy bien. Entonces este primer movimiento ya sabemos que lo hacen las fibras claviculares del músculo deltoides, o sea, el nervio axilar, pero aquí también está implicado otro músculo que es el coracobraquial. Ese es el nervio musculocutáneo, o sea que hay dos nervios que están haciendo esta función. El nervio axilar y el nervio musculocutáneo. Muy bien.
¿Por qué les digo que la inervación las dejo para el final? Porque todos estos de la región anterior, acuérdense que les dije que eran 3, de la región anterior, el bíceps, el braquial y el coracobraquial, los 3 están inervados por el nervio musculocutáneo. Entonces ya se aprendieron la inervación. Nervio musculocutáneo. Entonces, ¿qué hace el nervio musculocutáneo? El nervio musculocutáneo flexiona, perdón, el nervio musculocutáneo supina. Primera función del nervio musculocutáneo. Segunda función del nervio musculocutáneo, flexiona el codo. Tercera función del nervio musculocutáneo, flexiona anterior el brazo o el hombro y aproxima el hombro o el brazo. Entonces miren que es un nervio con muchas funciones. Muy bien. Entonces coracobraquial, acuérdense que lo vamos a ver aquí arriba chiquito o aquí, mírenlo acá muy bien, perforado por este nervio. Ese nervio que lo está perforando es el músculo cutáneo, que a medida que va pasando los va inervando. Ese nervio, todo ese es el nervio musculocutáneo. Bueno, el braquial es un músculo que está a la profundidad del bíceps. Miren que acá superficial tenemos el bíceps. A ver, acá. Miren que acá estamos viendo el bíceps. Es el más superficial. Pero si yo quito el bíceps, por allá por debajo voy a ver el coracobraquial, que acá se ve un pedacito, y por allá se ve otro pedacito del braquial. O sea que el coracobraquial y el braquial están hacia la profundidad. Miren esta imagen en número 2, me está representando al coracobraquial. El 1 al bíceps. Bueno, el braquial, entonces es un músculo que se inserta en la diáfisis del húmero y de la diáfisis del húmero se va hacia la apófisis coronoides de la ulna. Es un músculo que también está inervado por el nervio musculocutáneo y es un músculo cuya principal función es la flexión del brazo. O sea que también hace esto. Flexiona el codo. Entonces, grande. ¿Cuáles son los flexores del codo? El braquial, el músculo coracobraquial y el bíceps. Ojo, pues, no. Ahí me dijiste la mitad bien, la mitad mal. Flexor del... bueno, yo creo que yo fui la que me equivoqué y pregunté más. ¿Cuál es el flexor del codo? ¿Cuáles son los músculos flexores del codo? El braquial y el bíceps. El braquial, ajá. El bíceps y el braquial. Flexor del codo, hacer esto. Pero flexor de la glenumeral, la flexión anterior de la glenumeral, o sea, borremos ahí para que se alcance a ver algo, este movimiento. Miren que acá ya estamos en el hombro, ese sí es el coracobraquial. ¿Listo? Coracobraquial aquí arriba. Y bíceps y braquial aquí abajo en el codo. Todos son por el nervio musculocutáneo. Muy bien. Ahora, ¿qué decimos del tríceps? El tríceps también me gustaría ponerle nombre. Vamos a llamarlo tríceps braquial, porque en el miembro inferior también tenemos un tríceps que se llama el tríceps sural. Entonces mejor pongámosle acá nombre. El tríceps braquial, como lo dice su nombre, de 3. Es un músculo que tiene 3 cabezas musculares. Entonces miren que aquí estamos viendo una. Ojo, es el único músculo que tenemos en la parte posterior. ¿Cómo sé que esto es posterior? Por la espina. Sí, es posterior. Exacto. Miren que acá está la espina de la escápula y el acromion. O sea que ya sé que estoy viendo esta extremidad desde atrás. Posterior, entonces voy a tener aquí el tríceps, esta es la cabeza larga del tríceps, y luego vienen otras 2 cabezas. Esta es la segunda cabeza que se conoce como la cabeza lateral. Y si yo quito esta y quito esta hacia la profundidad, por allá voy a encontrar la cabeza medial del tríceps. Entonces miren acá, cabeza larga,
cabeza lateral y esa que tenemos allá a la profundidad es la cabeza medial. Entonces son 3 cabezas. Lo vemos bien representado en esta imagen. Entonces miren, una cabeza, 2 cabezas y por allá chiquita de la profundidad 3 cabezas. Pero es que se llama tríceps. ¿Qué pasa? Que entre la cabeza medial y lateral se crea un canal por donde pasa la arteria braquial profunda y el nervio radial. Ese canal es el que ustedes ya lo conocen, es el canal de torsión. ¿Se acuerdan que dijimos que en la diáfisis del húmero es como si estuviera torcida? Ese canal es el canal de torsión y esa es la arteria braquial profunda y el nervio radial pasando por ese canal de torsión. Profe, me repite por favor la arteria y la vena. Arteria braquial profunda, nervio radial. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que pasan por el canal de torsión? Arteria braquial profunda y nervio radial. Profe, y entonces sería por la cabeza larga y la cabeza medial. Sí, está como entre las cabezas. Pongan como entre las cabezas del tríceps para que sea más sencillo. ¿Qué hace el tríceps? ¿Y cuál es la función del tríceps? Extender el codo o extender el antebrazo. Entonces, miren este paciente flexionando el antebrazo y flexionando el codo. Este sería el bíceps y el braquial. Y aquí me está extendiendo, este sería el tríceps. El tríceps está inervado por el nervio radial. O sea, este mismo nervio que estamos viendo acá, pasando por el canal de torsión, miren que le da varias ramitas al mismo tríceps. Entonces el tríceps está inervado por el radial. Para que nos aprendamos algo más fácil, párense en este momento en posición anatómica. Extiendan los brazos en posición anatómica. Tóquense la cara posterior del brazo y ahora la cara posterior del antebrazo. Todo eso posterior, cara posterior del brazo y cara posterior del antebrazo, todos esos músculos que vamos a ver están inervados por el nervio radial. Entonces ya se aprendieron la inervación de toda esa parte posterior, nervio radial. El tríceps, ya sabemos que es el único músculo en la cara posterior del brazo, por eso es que el tríceps es radial. Muy bien. ¿Queda alguna duda de estos músculos? Bíceps, braquial, coracobraquial y tríceps. No. Vamos ahora con los músculos del antebrazo. Y aquí se complica un poquito la cosa. ¿Por qué? Porque son muchos músculos y no hay otra forma de aprendérnoslos. Entonces hay que tener un poquito de memoria en esta segunda parte. Los músculos del antebrazo, para que nos los podamos aprender bien, vamos a dividirlo en 3 regiones. Párense en posición anatómica, mírense el antebrazo. Yo les recomiendo que se miren ese antebrazo, que se lo rayen, que se lo pinten. Ese antebrazo, posición anatómica, estamos viendo la cara anterior del antebrazo. Es la primera región en la que vivimos, el antebrazo anterior, cara anterior. Luego lateral, todo lo que va con el pulgar. Todo eso lateral van a ser otro conjunto de músculos, los músculos de la región lateral. Y luego vamos a ver los músculos de la región posterior. Entonces, anterior, lateral y posterior. Esas son las 3 grandes regiones del antebrazo. Vamos con la región anterior. Y en la región anterior, para que nos aprendamos bien estos músculos, vamos a irlo en 4 planos. Primer plano, segundo plano, tercer plano, y pues me faltaría la foto, la imagen del 4.º plano, pero ahorita la vamos a ver. Entonces, en el primer plano, se caracteriza porque encontramos 4 músculos, véanlos acá. 1, 2, 3,
y 4. Este es el primer plano con 4 músculos. Miremoslo acá. Primer plano. ¿Qué característica tienen estos músculos? Ojo pues muchachos con esto, para que no se pierdan, estrellita en esto que les voy a decir. Todos los músculos de la región anterior del brazo se consideran los músculos pronadores y músculos flexores. Entonces, estos 4 músculos más este músculo, más estos 2 que vamos a ver acá, más el último que vamos a ver más profundo, todos ellos son pronadores o flexores. Entonces van a ver que hay un flexor radial, flexor ulnar, flexor de los dedos, flexor del mínimo, flexor, flexor, flexor. O pronador, pronador. Hay 2 pronadores y el resto son flexores. Entonces ya se aprendieron también la función de todos estos músculos. Primer concepto de la estrellita que les dije. Segundo concepto, todos esos músculos, a la mayoría, salen o se originan del epicóndilo medial. Miren acá el epicóndilo medial que sobresale más y miren acá el epicóndilo medial. Todos o la mayoría se originan del epicóndilo medial. Listo. Ahora sí, empecemos con el primer plano. Primer músculo, pronador redondo. El pronador redondo es este primero que vemos acá. Mírenlo bien. Es un músculo como más cortico. Se caracteriza porque se inserta en el epicóndilo medial y el epicóndilo medial va hacia la cara lateral de la diáfisis del radio. Entonces miremoslo bien acá. Del epicóndilo medial hacia, miren el radio ahí aparece, hacia la cara lateral de la diáfisis del radio. Pronador redondo. Su función lo dice el nombre, es un músculo que se encarga de pronar. Y ya sabemos, cierto que ya todos sabemos que es pronación y supinación. El que no sepa me dice y vuelvo y lo repito. Que su función se encarga de pronar, lo dice su mismo nombre. Y tiene una relación anatómica muy importante que acuérdense que en conjunto con este músculo, el bíceps forma el canal bicipital medial por donde pasa la arteria braquial, el nervio mediano y la vena basílica. Entonces, relaciones anatómicas ya la habíamos mencionado. Inervación. ¿Quién inerva este músculo? El nervio mediano. Mediano. Nervio mediano. Siguiente músculo, vamos en orden. Mírenlo acá. Se conoce como el flexor radial del carpo. Este que estoy pintando acá en este momentico. Músculo flexor radial del carpo. Es un músculo que va del epicóndilo medial, acuérdense que les dije que casi todos se originan del epicóndilo medial, a la base del segundo metacarpiano. Por allá ingresa a la mano y llega hasta la base del segundo metacarpiano. Ojo, estrellita en esto que les voy a decir. Ese músculo pasa entre el retináculo de los flexores. Pasa entre el retináculo de los flexores. Ya vamos a ver una imagen que me ilustra más eso. A ver, yo que está acá, no, más adelante. Como lo dice su nombre, acuérdense que les dije pronoflexores, todos los pronadores y todos los flexores están a este nivel. Entonces este es el flexor. ¿De qué? Del radial del flexión de la muñeca. Flexiona la muñeca, flexiona la mano. Profe, ¿me podría volver a repetir las inserciones? Pues del epicóndilo medial y la otra. Base del segundo metacarpiano.
Se dirige hacia la mano, cruza entre el retináculo de los flexores y llega a la base del segundo metacarpiano. Tiene una relación anatómica muy importante, esta que estamos viendo aquí abajo. Miren el músculo, sigan el músculo. Cuando llega a la muñeca, me delimita, junto con este otro músculo, el canal, un canal. Se conoce como el canal del pulso. Entonces, es el límite medial del canal del pulso. Y en el canal del pulso pasa una arteria, que es la arteria radial. Tómense el pulso en la muñeca. Ese es el famoso pulso que todos venimos y nos tomamos ahí en toda la muñeca. Esa arteria que nos sentimos se conoce como la arteria radial. Pasa esa arteria radial por el canal del pulso. ¿Quién delimita el canal del pulso? Pues límite medial, músculo flexor radial del carpo. El límite lateral de ese canal del pulso es el braquio radial. Este músculo aquí grande se llama el braquio radial. Y todo esto acá sería el canal del pulso, entre esos dos músculos. Listo, queda lista la relación anatómica. Función ya la habíamos mencionado. Los límites, por favor. Límite medial, flexor radial del carpo. Límite lateral, músculo braquio radial. Gracias. Listo. Inervación también está inervado por el nervio mediano. Entonces ya vimos dos músculos que están inervados por el mediano. Mediano. El pronador redondo y el flexor radial del carpo. Siguiente músculo, el palmar largo. Estamos en el primer plano. Ojo que son 4 planos. El palmar largo es el músculo que sigue, se los estoy dando en orden. Este que vemos acá. Miren que es más delgadito. Ese músculo palmar largo puede ser inconstante. Entonces puede haber gente que lo tenga y puede haber gente que no lo tenga. ¿De dónde a dónde se inserta? Ojo, del epicóndilo medial y se dirige, como dice la palmar, se dirige a la palma de la mano. A la aponeurosis, miren ahí que se abre, a la aponeurosis de la palma de la mano. Músculo palmar largo, acuérdense, es inconstante, o sea que puede o no puede estar. Inervación, nervio también, el nervio mediano. O sea que todos estos del primer plano hasta el momento están inervados por el mediano, el palmar largo, el flexor radial del carpo y el pronador. Todos por el nervio mediano. Y la función también es la flexión de la mano. Flexiona la mano. Entonces miren que el pronador prona. Flexor radial del carpo flexiona y palmar largo flexionan la mano. Bueno. Y el último, el flexor ulnar del carpo, es este más lateral. Miren, 1, 2, 3, es uno porque está hacia la profundidad, 4. Este que es el más lateral. Perdón, el más medial de todos, más medial.
Se conoce como el flexor ulnar del carpo. Entonces miren que el radio necesita un flexor radial, la ulna necesita otro flexor. Por el flexor radial y hay un flexor ulnar del carpo. Ese flexor ulnar del carpo, ojo con las inserciones, se inserta en el epicóndilo medial y de ahí desciende hasta un hueso que se forma en la palma de la mano que se conoce como el hueso pisiforme. Vuelvo y repito, se inserta en el epicóndilo medial y el epicóndilo medial va hasta el hueso pisiforme. Incluso se piensa que el hueso pisiforme es un hueso sesamoideo que se forma en el espesor del tendón de el flexor ulnar del carpo. Se piensa entonces que es un sesamoideo, pero bueno, no es considerado como un sesamoideo, sino considerado un hueso del carpo. El flexor ulnar del carpo flexor, o sea que también flexiona la muñeca. Y ojo, está inervado por el nervio ulnar. Entonces miren que en este primer plano tenemos 4 músculos. 1, 2, 3 y 4. Los 3 primeros están inervados por el mediano y este cuarto, el flexor ulnar. Entonces está inervado por el nervio ulnar. Fácil de aprendérselo. Miren acá, ahí me está mostrando solamente los músculos que estamos hablando, a excepción del pronador redondo, pero miren cómo todos se originan del epicóndilo medial. Este sería el flexor radial del carpo. Miren dónde va, a la base del segundo metacarpiano. El palmar largo es el segundo que se origina. Miren cómo se distribuye acá, en la palma de la mano, en la aponeurosis de la palma de la mano. Y miren el flexor ulnar del carpo, como llega acá al hueso pisiforme. Ojo con estas inserciones, que aquí, muchachos, no es como en cabeza y cuello, que yo les dije que no les voy a pedir inserciones exactas, no. Aquí en extremidades sí les voy a pedir inserciones exactas. Cualquiera de estas inserciones puede caer en el parcial. Bueno. Segundo plano. En el segundo plano vamos a tener un solo músculo, que se conoce como el flexor común superficial de los dedos. Es este que estamos viendo acá. Todo este músculo es un solo músculo. Flexor, acuérdense que les dije que todos estos son flexores, entonces flexor común superficial de los dedos. ¿Por qué? Porque sigamos ese músculo y vamos a ver que ese músculo se va a dividir en la mano en 4 tendones. Para el segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. ¿Y qué va a hacer? Función, flexionar los dedos, es un flexor de los dedos, específicamente de la articulación interfalángica proximal. Entonces miren, vamos en orden. Segundo plano se llama el músculo flexor común superficial de los dedos. Tenemos el nombre. Inserciones. Se insertan el epicóndilo medial y en la cara anterior del radio, epicóndilo medial y cara anterior del radio, y de ahí se dirige hacia la mano. Una vez llega a la mano, se divide en 4 tendones. 1, 2, 3, 4. Miremoslo acá más grande. 1, 2, 3 y 4. Cada uno de esos tendones
cuando llega a la falange intermedia, miren acá falange distal, falange media y falange proximal, cuando llega a la falange intermedia se abre en dos. Entonces miren que acá se abre en uno y se abre en dos. En dos como en forma de ojivales. Y cada ojival se inserta al lado y lado, entonces inserción distal, al lado y lado del cuerpo de las falanges intermedias. Del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Voy a borrar para que vean muy bien esos tendones y miren cómo se abren todos. Ahí en la imagen se ve muy bien. ¿Quedan claras las inserciones o le repito a alguien? Listo. Profe, ¿me puede repetir que donde se dividen en dos y qué más? ¿En qué? Vuelve y me dice que necesitas que te repita. Que llega la interfalángica y se divide en dos. ¿Cómo es que? En dos lengüetas. Y lo demás, lo que sigue. Listo. Llega y se divide en dos lengüetas o dos ojivales o dos tendones. Ese tendón se vuelve y se subdivide en dos tendones. Y ese tendón, cuando se abre, se inserta en la cara lateral o en los bordes laterales del cuerpo de la falange intermedia. Profe, usted dijo cara menor del radio. Cara anterior. Ah, listo. Anterior. Ahí. Listo. Flexor. Bueno, este músculo, como lo dice entonces, es un flexor de los dedos, pero específicamente miren que está flexionando la falange intermedia. O sea que flexiona la articulación interfalángica proximal. ¿Se acuerdan lo que dijimos de flexionar la articulación interfalángica proximal? Ahí activo la cámara. Acuérdense, tenemos interfalángica proximal, que es esto, y interfalángica distal, que es esta de acá. O sea que el flexor común superficial de los dedos flexiona esto. Esta de acá que se está flexionando es por el músculo flexor común superficial de los dedos. Entonces, todo el músculo está inervado por el nervio mediano. Mediano. Y algo muy importante de este músculo, una relación anatómica muy importante de este músculo es esta. Los 4 tendones, 1, 2, 3 y 4 tendones que se dirigen a cada uno de los dedos, del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo, todos esos 4 tendones pasan por detrás del retináculo de los flexores. ¿Se acuerdan del túnel del carpo? Habíamos hablado que los huesos del carpo forman una concavidad y por encima pasa un ligamento que se llama el retináculo de los flexores. Esos 4 tendones pasan por aquí por dentro del túnel del carpo, o sea, por debajo del retináculo de los flexores. Como ese túnel es un túnel muy estrecho, mírenlo acá nuevamente, el túnel del carpo, retináculo de los flexores. Como ese túnel es un túnel muy estrecho, esos ligamentos tienen que ir lubricados. Mírenlos acá, miren los tendones. Cada uno de esos tendones, ligamentos no tendones, cada uno de esos tendones está recubierto de una vaina. Eso que vemos ahí se conoce como la vaina sinovial.
Lo mismo que veíamos que tenía el tendón del bíceps braquial. Lo mismo tienen todos estos tendones, mírenlos ahí, todos están recubiertos por la vaina sinovial. ¿Para qué? Para que se produzca líquido sinovial y ese líquido lubrique y me permita que los tendones estén desplazándose con gran facilidad. Ojo, esa vaina sinovial se puede inflamar y se inflama cuando el paciente flexiona la mano, se quedan atrapados los tendones. Y después hay que hacerle fuerza a la mano para volver a abrirla. Se engatillan los dedos. Eso tiene una enfermedad, se llama tenosinovitis. La van a conocer el próximo semestre. ¿Qué es la tenosinovitis? Inflamación de la vaina sinovial. Produce dedo en gatillo. Miren ahí otra vez todas esas vainas sinoviales para que esos tendones se puedan deslizar fácilmente. Bueno, vamos con el tercer plano. El tercer plano vamos a tener dos músculos. Primero, y miren acá el segundo. Primer músculo, flexor común profundo de los dedos. Entonces miren, es este que les estoy pintando en este momento. Flexor común profundo de los dedos. Se origina de la cara anterior de las diáfisis, de la ulna y el radio. Cara anterior de diáfisis, de ulna y radio. Y se dirige a la muñeca, abriéndose en 4 tendones. Para el segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Profe, ¿me podría volver a repetir, por favor? Y qué pena. Parte. Todo. Pues la inserción, sí. Cara anterior de las diáfisis, de la ulna y el radio. Y de ahí va hacia la muñeca, pasa por detrás del túnel del carpo, pasa por detrás de los retináculos de los flexores, y se abren 4 tendones para el segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Miren acá la mano y miren los 4 tendones. ¿Qué hacen estos 4 tendones? Miren que cuando llegan a cada dedo, perforan a los tendones del flexor común superficial. Este es el profundo y el anterior que vimos es el superficial. Entonces perforan a los tendones del flexor común superficial de los dedos y llegan hasta la falange distal. Base de la falange distal. Entonces mírenlos ahí, mírenlo perforando y cómo llegan a la base de la falange distal. Voy a borrar para que vean muy bien. Miren muy bien esta mano. ¿Quedan claras las inserciones? Lo repito. Se abren 4 tendones que pasan por detrás del túnel del carpo y cada tendón perfora al músculo flexor común superficial y llega a la falange distal. Muchachos, entonces díganme ustedes, ¿qué función tendría este músculo? Flexionar la articulación interfalángica distal. Muy bien, entonces es un músculo que flexiona la articulación interfalángica distal, tal como lo dijo la compañera. Miren su mano y flexionen esa articulación interfalángica distal. A veces a uno le toca cogerse con la otra mano y fijárselo. Pero es ese músculo que se está actuando ahí, es el flexor común profundo de los dedos. ¿Por qué lo resalto acá? Porque este músculo
Entonces, los dos tendones mediales, que serían estos dos de acá, esos dos tendones mediales están inervados por el nervio ulnar. Ulnar. En cambio, los dos tendones laterales están inervados por el mediano. Entonces, les vamos a activar la cámara. Miren pues bien la palma de la mano, ¿cierto? Si yo flexiono este dedito, este de acá, ¿qué músculo o qué nervio estaría actuando ahí? Ese es El el ulnar. cuarto dedo, el ulnar. Ahora voy con el índice. Si yo flexiono este dedo, ¿qué nervio estaría actuando ahí? El mediano. El mediano. Entonces, ojo, estos dos falanges distales se flexionan por el mediano, mientras que estas dos falanges distales se flexionan por el ulnar. ¿Cómo voy a saber? Tengo que pararme en posición anatómica. Y en posición anatómica ya lo que es más medial y que es más lateral. O sea que estas dos, ulnar, y estas dos, el mediano. O sea, el segundo y el tercer dedo por el nervio mediano. Y Muy el bien, cuarto y el quinto por el ulnar. exacto. Muy bien. Pero solamente esa falange, esa articulación interfalángica distal. Entonces, ojo, porque así va más o menos los casos clínicos. Yo les voy a decir, un paciente que tiene limitación para flexionar la articulación interfalángica proximal. ¿Cuál es el músculo y el nervio lesionado? Entonces, estamos hablando de articulación interfalángica proximal. ¿De cuál dedo? Del tercer dedo. Ah, no, ese es el músculo flexor común superficial de los dedos, inervado por el mediano. Entonces, respuesta, flexor común superficial de los dedos, inervado por el nervio mediano. Más o menos así van a ser los casos clínicos del parcial. Bueno, y en el tercer plano hay otro músculo que se conoce como el flexor largo del pulgar. Es este que vemos acá. El flexor largo del pulgar, miren que se inserta en la cara anterior del radio. Y de la cara anterior del radio se dirige hacia la falange distal del pulgar. Ojo con esto, también pasa por detrás del túnel del carpo. Por dentro del túnel del carpo o por detrás del retináculo de los flexores. Miren acá, bueno, este plano es el plano lateral. Aquí esta imagen las quería que mostrar. Entonces miren que acá nuevamente tenemos, este sería el pisiforme, estos son otros huesos del carpo. Miren cómo los huesos del carpo son cóncavos, este es el amatal con el gancho. No, perdón, este sería el escafoides, gancho del escafoides, el tubérculo del escafoides. Bueno, y aquí tendríamos el retináculo de los flexores. Detrás del retináculo de los flexores, miren que veo pasando una cantidad de tendones. Miren estos tendones. Estos tendones superiores, 1, 2, 3 y 4, corresponderían a los tendones del flexor común superficial de los dedos. Esos tendones luego van a este dedo, a este dedo, a este dedo y a este dedo. Y llegan a la falange intermedia, se abren en dos. Y llegan a la falange intermedia. Flexor común superficial, miren cómo ese músculo pasa detrás del túnel del carpo. Por debajo de esos tenemos el músculo, voy a ponerlo en rojo, los tendones del músculo flexor común profundo de los dedos.
que van después a cada dedo, perforan el anterior y llegan a la falange distal. Más o menos, pues la imagen sería así, hasta acá, distal. Entonces miren que en total tengo 2, 4, 6, 8 tendones. 8 tendones que están pasando por detrás del túnel del carpo. Y estos 8 tendones son del flexor común profundo y flexor común superficial de los dedos. ¿Qué más tengo pasando detrás del túnel del carpo? Este otro tendón. Ese es el tendón del flexor largo del pulgar, que llega a la falange distal del pulgar. Ojo, no les dije, ¿quién inerva el músculo flexor largo del pulgar? El nervio mediano. Nervio mediano. ¿Y cuál es la acción o la función de ese músculo? Mírenlo bien acá, si está llegando. Dime, sí. Flexionar el pulgar. ¿Pero qué parte del pulgar? Aquí en el pulgar, mira que tengo 1, 2, 3, 4, como 4 articulaciones, 5. 4, 3 o 4. ¿Cuál de todas estas articulaciones flexiona? Sí, proximal, la interfalángica proximal. Ojo, porque el pulgar solo tiene 2 falanges, falange distal y falange proximal. Ajá. Entonces flexiona la interfalángica. Ah, sí. Ajá. Aquí sí tenemos 2, en estos otros dedos. Sí, esta articulación es la metacarpofalángica, la primera metacarpofalángica, y esta es la carpometacarpiana. Entonces, ojo que en el pulgar función, flexiona la interfalángica del pulgar. Esa sería su función. Vuelvo a esta imagen, que quiero que vean que aquí tenemos entonces 8 tendones de los flexor común profundo y flexor común superficial de los dedos y un tendón del flexor largo del pulgar. Tenemos un nervio. ¿Cuál es ese nervio? Ya todo lo debemos saber. Mediano, muy bien, mediano, nervio mediano. Y recuérdense este tendón. ¿Quién sería este tendón? Voy a borrar todo. Este que estoy señalando acá en rojo. Ese es el tendón del flexor radial del carpo. El flexor radial del carpo, acuérdense que es el flexor que pasa en el espesor del retináculo de los flexores. Los que están copiando, devuélvanse y lean lo que copiaron en el flexor radial del carpo. Este primer músculo que vimos acá. Este acá. Dijimos que el flexor radial del carpo forma el túnel, el canal del pulso, y pasa entre el retináculo de los flexores, no detrás, no pasa por dentro del túnel del carpo. Miren lo que no. Dentro del túnel no está pasando, pero sí pasa entre el tendón del retináculo de los flexores. Mirenlo ahí. O sea que si ese tendón se inflama, me va a afectar el túnel del carpo. No. No, porque no está dentro del túnel del carpo, muy bien. Entonces, ojo, porque cuando hablamos de síndrome de túnel del carpo, ya sabemos que el síndrome del túnel carpiano es un síndrome que se da por aumento de la presión o una inflamación de alguna de las estructuras que pasan por dentro, que aumentan la presión aquí adentro y comprimen este nervio. Se puede inflamar este tendón, el flexor largo, se puede inflamar los tendones de los flexores comunes superficiales o profundos, cualquiera de esos se puede inflamar y va a comprimir ese nervio. ¿Cuál sería el tratamiento para un paciente? Miren esa imagen y piensen ustedes, ¿cuál sería el tratamiento para un paciente que tiene síndrome de túnel del carpo? Cortar el retináculo de los flexores. Si yo corto este retináculo de los flexores, libero toda esa presión que está ahí adentro.
Y eso se hace, entonces se hace se incisiona la piel, se incisiona los tejidos del subcutáneo, o Profe, hay comprometería otra, pues no sé. ¿qué? Eso no comprometería otra, pues no sé, igual. No, pues la idea es que esos tendones pasen ahí empaquetados, pero si el paciente le duele mucho y el nervio se está necrosando, porque ese nervio de tanto comprimirlo puede morirse y el paciente hace inmovilidad en la mano. Entonces uno prefiere romper y cortar ese tendón, este retináculo de los flexores, uno lo corta y ya todo se liberaría y se saldría de ahí, pero no hay mucha implicación clínica, pues que sea malo, no. Ah, listo. Ojo con las bases. Bueno, vamos a terminar. Cuarto plano. ¿Qué tenemos en el cuarto plano? En el plano más profundo, este músculo. Miren que va de la cara anterior de la ulna a la cara anterior del radio. Inserciones. Cara anterior de la ulna, cara anterior de la diáfisis del radio. Pero en la parte distal. Pronador cuadrado. ¿Por qué se llama cuadrado? Pues porque tiene forma cuadrada. Mírenlo ahí, se ve cuadradito bonito. Miren que hay dos pronadores, ya vimos uno, pronador redondo, que es este que vemos aquí arriba, y este de acá sería el pronador cuadrado. ¿Qué hace el pronador redondo y el pronador cuadrado? Ya dijimos pronar. Entonces ya sabemos que la pronación es el entrecruzamiento de las diáfisis del radio y la diáfisis de la ulna. Ahí están actuando estos dos músculos, estos dos pronadores. El pronador cuadrado está inervado por el nervio mediano. O sea que, ¿cuál es el nervio que prona? Paciente que llega al hospital con incapacidad para pronar. El nervio mediano. ¿Tiene lesión de qué nervio? Nervio mediano. Algo así son el parcial. Paciente que llega al servicio de urgencias por una lesión muscular y usted nota que no puede pronar. ¿Cuáles son los músculos comprometidos? Pronador cuadrado y pronador redondo. ¿Listo? Y el mismo nervio para los dos. Nervio mediano, porque el redondo está inervado por el mediano y el cuadrado también está inervado por el nervio mediano. Muy bien. Región lateral. La región lateral, denme un segundito, yo arreglo algo por acá. Listo. En la región lateral, entonces párense en posición anatómica, nuevamente mírense el antebrazo desde una posición anatómica, miren toda la región lateral. Todos los músculos de la región lateral se caracterizan porque se insertan en el epicóndilo lateral. Es decir, por acá está el epicóndilo medial, por acá está el epicóndilo lateral. Muchachos, ¿yo cómo sé que esto es medial? Ojo pues, que esto es medial y que esto es lateral. Si yo no estoy viendo el pulgar abajo. Por los nervios. Más que los nervios, la arteria. Okay. La arteria y el nervio, estos que vemos acá, la arteria es medial. Entonces, tómense, eso es muy importante para el próximo semestre. Les voy a mostrar también. Pero me quito el fax y les muestro. Activo cámara. Tómense en este momento, encender cámara. Dice, ¿me están viendo? Mírense el codo, la parte anterior del codo. Cuando yo a ustedes les digo el próximo semestre, tomen el pulso. Uno toma el pulso aquí en la muñeca, es el pulso radial, ¿cierto? Uno siempre pone acá las manos y toma el pulso radial en la muñeca. El otro pulso que tomamos mucho es el pulso de la arteria braquial. ¿Dónde está ese pulso? Miren el pliegue del codo. Posición anatómica. Entonces, parándose en posición anatómica, miren el pliegue anterior del codo, mírense hacia medial, sobre el pliegue y hacia medial con un dedito ustedes deberían palpar el pulso.
Entonces miren que el pulso de la arteria braquial es medial, porque el próximo semestre, pucha, y a mí me provoca convulsionar, es que ustedes llegan buscando pulsos por aquí, lejos, nunca los van a encontrar. Tienen que venir ya medial, parados en posición anatómica, y con un solo dedito háganlo en este momento, deben sentir ese pulso. Hay otros que se van hasta el brazo, y en el brazo empiezan a buscar el pulso que por aquí arriba. Créanme que tampoco lo van a encontrar fácil. La forma más fácil es venirse aquí a este pliegue. ¿Listo? Entonces, en esa imagen, en esa diapositiva que ustedes ven ahí, están viendo la arteria braquial. Esa arteria ya sabemos que es medial. Vamos ahora a ver los músculos de la región lateral, y los músculos de la región lateral son estos 4. El braquiorradial o supinador largo, el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo y el supinador corto. No hay otra forma de aprendérselo, toca de memoria. Practiquen y practiquen y practiquen estos nombres. Característica de estos músculos, todos se insertan, todos se insertan en el epicóndilo lateral. Y todos se caracterizan porque vean, extensor, extensor, supinador. Todos son extensores y supinador, y vea, supinador acá también. Miren que los anteriores que habíamos visto eran pronadores y flexores. O sea que miren que son pronoflexores. Pero estos son supino-extensores, supinan y extienden. Entonces el primero, el supinador largo. El supinador largo es este que vemos acá, es el más superficial de todos, el más gordito de todos. Se origina en el epicóndilo lateral y el epicóndilo lateral se dirige hasta la apófisis estiloides. Apófisis estiloides del radio. Función, supinar. El mismo nombre lo dice. El extensor radial largo del carpo va del epicóndilo lateral a la base del segundo metacarpiano. Está un poquito más escondidito. Habría que quitar ese para ver el supinador largo. El extensor largo, perdón. Entonces vuelvo y borro todo eso. Mírenlo por acá un poquito más escondidito. El extensor radial corto sería este de acá, que está ya mucho más escondido, más hacia la profundidad. Pero miren que hay 3 tendones. Va del epicóndilo lateral hacia la base del tercer metacarpiano. Entonces miren que el largo llega al segundo metacarpiano y el corto llega al tercer metacarpiano. Y el supinador corto va del epicóndilo medial, lateral, es este de acá, abraza al radio. Y se envuelve pues como abrazando la diáfisis del radio. Función, entonces, el supinador largo, supinar. El supinador corto, pues supinar. El extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo, los extensores radiales largos y cortos, se encargan de extender. ¿Extender qué? La mano. Entonces acuérdense que una cosa es, voy a activar otra vez la cámara para que me vean. Espero que sí me estén viendo. Yo acá no me veo, no sé si me ven ustedes, pero bueno. Activo la cámara. Una cosa es flexionar la mano. Aquí está hablando de todos los músculos que vienen del epicóndilo medial, que son esos pronoflexores. Y otra cosa es extender la mano. ¿Quién está extendiendo la muñeca? Este extensor radial largo y extensor radial corto del carpo, dentro de otros extensores que vamos a ver. Bueno, la ventaja de estos músculos es que todos están inervados por el nervio radial. O sea que miren que el nervio radial es un nervio que extiende y supina. Ojo pues, caso clínico y pregunta de parcial.
Paciente quien llega con una lesión del nervio radial. ¿Cómo le va a llegar la mano a ese paciente? Caída. Caída. Es con incapacidad de extenderla, o sea que la mano le va a llegar flexionada, o caída, flexionada. Y le va a llegar prona, si no va a poder supinar, pues predomina los pronadores, entonces va a llegar flexionada y pronada. ¿Sí entendemos? Sí, profe. Listo. Faltan todos los músculos de la región posterior y faltan todos los músculos que son dos planos. Un plano superficial, son estos grandes que vemos acá. Y si yo quito todos esos grandes, voy a ver otros 3 chiquiticos por ahí, 4 chiquiticos por ahí escondidos. Acá, 1, 2, 3, 4. De la región posterior. Y luego vamos a la mano. Y en la mano sí que tenemos otra gran cantidad de músculos. Eso los vamos a ver entonces ya mañana. Después de ver estos músculos, mañana entonces voy a ver si les grabo otra clasecita de inervación. Y les paso todos los casos clínicos para que practiquen. ¿Queda alguna Profe, duda de esta clase? ¿Alguien quiere que les repita algo? Dime. pues yo sí podría, pues una compañera, pues podríamos el viernes reunirnos para los casos clínicos, para practicarlos. No sé si de pronto se pueda o alguien más El quiera. viernes. Sí, señora. Profe, yo Sí, sí. también. Los que Profe, se yo quieran también. reunir el viernes, yo se los voy a mandar. Mañana hacemos la clase y les mando. Ustedes los trabajen miércoles, jueves, como tareita desde su casa. Y si tienen alguna duda, el viernes nos reunimos con los que se quieran reunir. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, pues. Bueno, muchachos. Bueno, paremos esta grabación.